Hola, mi nombre es Marta Contreras y daré presentación del mapa conceptual de cálculo 1. La primera unidad tiene relación con los temas contenidos de relaciones y funciones. A continuación presentaré un breve análisis de estas. Se explica la importancia de las relaciones y funciones en el análisis matemático y su aplicación para modelar situaciones complejas. Relaciones se define una relación como un conjunto de pares ordenados que conectan elementos de dos conjuntos, que incluye dominio, conjunto de todos los elementos que se relacionan con al menos un elemento del segundo conjunto. Recorrido, conjunto de elementos del segundo conjunto que se relacionan con al menos un elemento del primer conjunto. Funciones. Una función es una relación en la que cada elemento del dominio se asocia a un único elemento del codominio. Ejemplos. Se ilustran funciones como la lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica. Tipo de funciones. Incluye definiciones de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, así como la composición de funciones. Gráficas de funciones. Explicación sobre cómo graficar diferentes tipos de funciones, incluyendo lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. La segunda unidad está centrada en los conceptos de límites y continuidad. Se destaca la importancia del concepto de límite para entender el comportamiento de una función cuando la variable independiente se acerca a un valor determinado y la noción de continuidad para evaluar la suavidad de las funciones. Límites. Definición. Un límite describe el valor al que se aproxima una función cuando su variable independiente se acerca a un número. Cálculo de límites. Se describe el proceso para simplificar funciones y evaluar su comportamiento cuando la variable independiente se aproxima a un punto. Límites desde el punto de vista gráfico. Se detallan diferentes escenarios sobre cómo se comporta una función al aproximarse a un punto, dependiendo de si el punto pertenece al dominio de función o no. Límites laterales. Se explican los límites cuando se aproxima a un valor desde izquierda a la derecha y cómo estos límites pueden ser diferentes, lo que puede implicar que el límite global no exista. Continuidad. Definición de continuidad. Una función es continua en un punto si está definida en ese punto. Su límite existe y el valor de la función en ese punto coincide con dicho límite. Función continua en intervalos. Se discute cómo extender la continuidad a intervalos y se menciona que las funciones polinómicas suelen ser continuas en todo su dominio. Ejemplo de continuidad, se analiza la función f de x es igual al x al cuadrado, como un ejemplo de función continua en todos los puntos de la recta real, verificando las condiciones de continuidad. La tercera unidad está centrada en el concepto de derivadas. Ahora voy a explicar sus principales ideas. Las derivadas se presentan como una herramienta fundamental para estudiar tasas de cambio y variación instantánea de funciones. Definición de derivadas. Derivadas como un límite. La derivada de una función se define mediante un límite que calcula la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Derivadas como una pendiente. Explica que la derivada puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en un punto específico. Aplicación de la derivada. Un ejemplo típico es calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento derivado, su función de posición como respecto al tiempo. Regla de derivación incluye las principales reglas para derivar funciones: regla de la potencia, regla de la suma, regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena. Derivada implícita, técnica para derivar funciones que no se puede expresar explícitamente en términos de una sola variable. Regla de L'Hopital se usa para evaluar límites que resultan en indeterminaciones como 0 dividido en 0, infinito dividido en infinito, derivando numerador y denominador para encontrar el valor del límite. Resolución del ejercicio derivado. Se proporcionan pasos para resolver problemas derivados, desde identificar la función, implicar la regla correspondiente hasta simplificar y evaluar las derivadas. Muchas gracias por su atención.